Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el episodio de hoy continuaremos con este viaje lleno de desafíos y emociones, después de tantos días buscando a Truong. ¿Finalmente será posible un feliz matrimonio entre Truong y Tieu-nu? ¿O será solo un dulce y fugaz momento en el sueño de Tieu-nu? Esta historia de amor llena de drama traerá emociones que no te puedes perder. No olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ninguno de los giros emocionantes en la historia de amor entre Truong y Tieu-nu. Sigue con nosotros y siente cada uno de estos momentos inolvidables. Desde que Truong desapareció, Tieu-nu siente que su corazón se ha roto en 1000 pedazos. Cada día que pasa la preocupación y la inquietud la acechan sin dejarla. No puede dejar de pensar en Truong, de imaginar las últimas imágenes de él, el momento antes de que se fuera. Cada historia, cada sonrisa de Truong sigue resonando en la mente de Tieu-nu, como un recordatorio de la felicidad que ambos soñaron juntos. La luz del amanecer de aquel día recién comenzaba a aparecer. Un rayo débil iluminaba la habitación y Tieu-nu estaba sentada en silencio frente al umbral de la casa, con los ojos llenos de tristeza. Recordaba los planes futuros que ambos habían soñado, esos momentos dulces, cuando Truong tomaba su mano soñando con una boda feliz, con una vida tranquila juntos. Pero ahora todo lo que quedaba era el vacío. Tieu-nu sentía como si una ola gigantesca estuviera creciendo dentro de ella, arrastrando todas las esperanzas y amores que alguna vez tuvo por él. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que no podía rendirse. Truong aún estaba por ahí, y Tieu-nu estaba decidida a encontrarlo cueste lo que cueste. Se levantó con la mirada firme, aunque su rostro no podía ocultar el cansancio. Ya no era la chica ingenua y suave de antes. Cada paso que daba ahora estaba cargado de una determinación intensa. Recorrió las calles, preguntó a las personas que encontraba, se detuvo en cada restaurante y puesto de la acera. Cada vez que paraba, su corazón latía con fuerza, esperando escuchar una respuesta a alguna pista sobre Truong. Pero todo lo que encontraba era silencio. Miradas extrañas, respuestas vagas que solo aumentaban su desesperación. Se sentía perdida en una ciudad tan grande donde nadie conocía a Truong, donde nadie podía darle ninguna pista. Pero Tieu-nu no se dio por vencida. No podía dejar que Truong desapareciera para siempre. Necesitaba encontrarlo, aunque tuviera que llegar al fin del mundo. Tieu-nu no miró atrás, siguió adelante con su incansable búsqueda. Un rato después, se detuvo frente a una pequeña tienda de fotocopias con carteles viejos y un ambiente de tranquilidad extraña. Sintió que tal vez allí podría dar el siguiente paso y entró en la tienda. En sus manos llevaba una foto borrosa de Truong, la imagen que había guardado todo este tiempo como un objeto inseparable. No tuvo que pensar mucho, solo sabía que debía hacer esto. Debía hacer algo para seguir alimentando la esperanza. Pidió que le imprimieran más copias de la foto y las acompañó con su número de teléfono, con la esperanza de que alguien pudiera ver la foto, reconocer a Truong y avisarle. No sabía si este gesto traería algún resultado, pero no tenía otra opción. Colocaría esas fotos en todas partes, desde las paredes públicas hasta los postes de luz, las paradas de autobús, donde pudiera captar la atención de los transeúntes. Miró las fotos recién impresas con el corazón tenso y lleno de incertidumbre. Cada paso que daba, cada papel que llevaba, cada vez que pegaba una foto en algún lugar, sentía como si se acercara un paso más a Truong. Pero la ansiedad no dejaba de crecer en su interior. Alguien reconocerá a Truong. Algún día escuchará su voz, verá sus ojos familiares entre la multitud. Siguió caminando paso a paso como una soñadora entre las calles llenas de gente. Sentía el cansancio,
pero en su corazón seguía ardiendo una fe que no podía apagarse. No se rendiría. A pesar de las dificultades, a pesar de todo el dolor que pudiera soportar, seguiría buscando a Truong, porque creía que su amor merecía un final feliz, sin importar las tormentas que tuviera que atravesar. La ansiedad, la preocupación, eran como una ola gigantesca, golpeando el corazón de Thieu Nu. Pero también en ese momento, sentía una fuerza interna, una determinación de que pase lo que pase, no se rendiría. La luz del sol se iba desvaneciendo, los últimos rayos de la tarde parecían agotados, desvaneciéndose con cada paso de Thieu Nu. Había caminado por tantas calles, había preguntado a tantas personas desconocidas, pero no encontraba a Truong. Sus piernas estaban cansadas, sus ojos hinchados por la falta de sueño, pero su corazón seguía latiendo fuerte, lleno de determinación. Thieu Nu no podía detenerse, no podía regresar hasta encontrarlo. Cuando el sol se ocultó, Thieu Nu se sentó en los escalones de una casa antigua, en una esquina tranquila de la calle. Ya no tenía fuerzas para seguir caminando, su cuerpo se desplomaba sin la capacidad de mantenerse en pie. En sus manos, aún apretaba los folletos y las fotos de Truong, que había colocado por todos lados durante todo el día. Al mirar esas fotos, Thieu Nu sentía cómo la vacío la envolvía. Había llorado mucho durante el día, pero ahora las lágrimas no podían calmar el dolor en su corazón. El recuerdo de Truong la invadía con fuerza, arrastrándola a aquellos dulces recuerdos de un tiempo pasado. Thieu Nu recordaba los días felices que ella y Truong habían compartido. Recordaba los paseos, los momentos de camping con Truong y su pequeño hijo disfrutando de los momentos tranquilos y felices. Las risas alegres, los apretones de manos cálidos, todo parecía parte de un pasado hermoso que ahora tenía que enfrentar con una gran pérdida. En ese momento, Thieu Nu recordó una promesa, la promesa de Truong, una boda feliz, una vida tranquila juntos. Esa promesa siempre estaba presente en su mente, como un motor para seguir buscando a Truong. Pero ahora, cuando todas las esperanzas parecían desvanecerse, sentía como si estuviera atrapada en una tormenta sin saber a dónde ir. Los dulces recuerdos volvían a su mente, haciendo que su corazón se sintiera aún más pesado. En medio de la oscuridad y el silencio, Thieu Nu se sentía perdida, como si estuviera descendiendo por un laberinto sin salida. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar a Truong, si esos recuerdos serían solo un sueño o algo inalcanzable. Pero en lo más profundo de su corazón, Thieu Nu no podía rendirse. Aunque doliera, aunque estuviera cansada, ella seguía creyendo que Truong aún estaba ahí fuera esperándola. Los folletos en las manos de Thieu Nu de repente se volvieron más pesados, como si el mundo entero estuviera presionando sobre sus frágiles hombros. No podía dejar de pensar en el futuro, en la boda que ella y Truong habían planeado, en los hijos, en la familia que soñaban. Ahora todo parecía fragmentado, solo quedaba la soledad y el vacío. Pero Thieu Nu no se rindió. Aunque era de noche, aunque estaba cansada, aunque ya había llorado tantas veces, no podía dejar que su corazón apagara la esperanza. Encontraría a Truong, no se rendiría hasta que todo quedara claro. La tensión en su corazón era como un fuego que nunca se apaga, ardiendo en su interior, impidiéndole detenerse, a pesar de las dificultades que la rodeaban. Seguiría buscando a Truong, porque en lo más profundo de su ser, sabía que la felicidad aún estaba en algún lugar, solo tenía que ser un poco más perseverante. Thieu Nu estaba sentada allí, con la mirada levantada hacia el cielo oscuro, donde solo quedaban nubes dispersas, sin ninguna estrella visible. Pero en su mente, la imagen de Truong
seguía brillando como las estrellas del día, clara y nítida, a pesar de la oscuridad del mundo a su alrededor. En esos momentos de silencio, los recuerdos de Truong volvían con fuerza. Thieu Nu no podía dejar de imaginar un futuro en el que ella y Truong vivirían juntos, cumpliendo las promesas que nunca se habían olvidado. Se preguntaba cuando encontrara a Truong, ¿sería todo como un sueño? ¿Vería nuevamente esa mirada suave y llena de amor que Truong le había dado durante los días que pasaron juntos? ¿Sería posible que pudieran continuar el camino que dejaron atrás, un camino que los llevaría a la boda feliz que siempre soñaron? Thieu Nu imaginaba esa escena un día soleado con el aire fresco, flores blancas flotando suavemente en el viento. Una boda sencilla, pero llena de amor. Truong estaría allí con un elegante traje negro mirándola sin dudar, sin vacilar, con la certeza absoluta de que finalmente se habían encontrado después de tanto tiempo separados. Truong sonreiría a Thieu Nu, una sonrisa cálida, sana, la sonrisa del hombre que ella más ama. Thieu Nu caminaría hacia él paso a paso, con la seguridad de que nada podría detenerlos. Imaginaba que su boda se celebraría en un lugar sencillo pero romántico, tal vez en un campo verde con un pequeño altar bajo un árbol grande. Las personas a su alrededor se reirían y hablarían felices, y Truong sería quien la llevaría al altar, con su mano firmemente tomada de la suya, sin soltarla. Las promesas de amor resonarían en el aire silencioso, como una promesa que nunca se desvanecería. Recordaba todas las veces que habían hablado de su boda en el pasado, las promesas que se habían hecho, los sueños de una pequeña familia con hijos felices. Thieu Nu imaginaba a sus hijos, esos niños que criarían juntos amando y cuidando, dándoles un hogar lleno de amor. Ella y Truong harían todo lo posible para proteger esa familia, creando un refugio de paz en este mundo. Pero en su corazón, Thieu Nu también sentía un miedo vago. Cuando encontrara a Truong, sería todo como antes. ¿Podría celebrarse su boda como lo deseaba, o habría obstáculos, pruebas que tendrían que superar? No lo sabía, pero no podía dejar de creer en el amor que sentía por Truong. Eso era lo único que sabía con certeza. Ese amor era lo suficientemente fuerte como para superar todo. Thieu Nu sonrió aunque las lágrimas aún no se habían secado por completo. Algún día encontraría a Truong, y en un futuro cercano estarían juntos frente al altar, haciendo sus promesas bajo las flores, flotando en el aire, rodeados de las risas de su familia y amigos. Su boda sería un hito, el premio por un amor que nunca se apaga, un nuevo comienzo para una vida llena de esperanza. Thieu Nu creía que en ese momento la felicidad regresaría verdaderamente y nunca más tendría que preocuparse, nunca más estaría sola.